Muy buenos días, queridos amigos y queridos hermanos, fieles televidentes de Televisión Católica Arquidiocesana TVK, la señal que te transforma. Sean todos bienvenidos a la 55ª edición de su programa Al Pie de la Cruz, un programa que pretende iluminar con la luz del resucitado las realidades temporales para que podamos nosotros tomar conciencia de nuestro ser ciudadanos para trabajar por una patria mejor, para mayor gloria de Dios y para el bien común. El día de hoy tenemos un programa, vamos a comenzar una serie de programas muy interesantes referidos a uno de los dos grandes propósitos que el documento del CELAM de Puebla de 1979 propone en el capítulo 4 de ese tremendo documento de Puebla, que es la opción preferencial por los jóvenes. La juventud, como decía su santidad el Papa San Juan Pablo II el Grande, es un estado del alma, es un estado, no solamente es una cuestión cronológica, sino que realmente es un estado transitivo, pero es un caminar. Le preguntaron a él, ¿y usted qué edad tiene, su santidad? Y el Papa dijo, soy un joven de 83 años. Así que para desarrollar este tema tan interesante nos acompaña un nuevo invitado, la licenciada Florita Sánchez. Licenciada, mucho gusto tenerla aquí con nosotros. Sí, muchas gracias, ingeniero, por haberme invitado. Realmente es un placer para mí estar en este programa, hablando acerca del tema de los jóvenes. Y en esta oportunidad queremos hablar acerca de la situación actual de la juventud, tanto en El Salvador como en el mundo. Exacto. La licenciada es psicóloga, graduada de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Autónoma de Guadalajara, ¿verdad? Debidamente incorporada, por supuesto, claro. ¿Verdad? A nuestro sistema de educación superior. Y con ella vamos a realizar una serie de programas con la ayuda del Señor para impulsar esta obra de evangelización. Eso es bien importante que quede bien claro. Siempre hacemos el esfuerzo por puntualizar esto. El programa Al Pie de la Cruz no es un programa de opiniones, es un programa formativo en el Señor. Y para comenzar, vamos a comenzar con una frase de esas de San Pablo que a mí siempre me tumba. Nuestro querido San Pablo, patrono del movimiento de Cursillos de Cristiandad, al cual pertenece la licenciada. Sí. Y en 1 Corintios 15, 19 dice una frase potente, dice: si nuestra esperanza en Cristo se termina con la vida presente, somos los más infelices de todos los hombres. Y aquí es donde viene el inicio del tema, la vida eterna. La vida de las personas tiene que tener sentido para poder seguir adelante. Nosotros tenemos necesidad de saber que hay algo más, que todos los sufrimientos, que todas las angustias, que todas las tristezas por las que pasamos, pues no son en vano, sino que hay un designio superior para que el hombre sea feliz. El Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1718 dice precisamente eso, que Dios ha creado el hombre para que sea feliz. Por lo tanto, la felicidad es la gran meta, esa es nuestra gran esperanza. Y con esto vamos a comenzar, licenciada. Los jóvenes en la actualidad se conducen en medio de una gran cantidad de opciones para obtener esta felicidad. Así que me gustaría que comenzáramos con eso. ¿Cómo podemos plantear la situación actual de los jóvenes en nuestro país, en el mundo, llamémosle, ¿verdad? Con esta cultura globalizada, pues básicamente las juventudes de todos los lados se parecen, pero específicamente, ¿cómo podemos
hacer una aproximación al tema. Sí, la verdad es que la juventud actualmente está siendo presionada por muchos aspectos externos a él, ¿verdad? Y comenzando que debemos de describir que cada individuo se forma su personalidad desde el momento que nace. Muchos teóricos dicen que los 5 primeros años de vida son los más importantes para definir la personalidad de cada uno. Y entonces, en ese sentido, está en riesgo la calidad de persona que pueda resultar si viene de familias que están disfuncionales, o que el niño tenga la necesidad de quedarse en manos de personas extrañas a su familia. El caso que en este momento muchas veces se da, ¿verdad? Por el hecho de que los padres trabajan, o porque los padres migran, o en este momento vamos a plantear actualmente con el régimen de excepción, van a haber muchas familias que están desintegradas por el hecho de que no están los padres. O sea, debemos de ver que dentro de ese conglomerado de personas hay padres de familia que han dejado descubiertos a sus hijos, sean culpables o inocentes, ¿verdad? Pero que ese riesgo que hay de que también en esa fractura de familia exista la posibilidad de que los niños no se desarrollen sanamente, es una situación que hay que plantearse, ¿verdad? Actualmente. Y también otras cuestiones externas también serían que tengan que estar en manos de personas que no son propiamente la familia. Entonces, que por decir algo, los papás tengan que ir a dejarlos a la guardería porque ellos van a trabajar y al regreso de su trabajo pasan por ellos. Entonces, son dos personas diferentes quienes están al trato de ellos. Y por eso es bien importante que la familia sepa que las personas con las que van a dejar a sus hijos sean personas calificadas para hacer un buen uso y un buen trato de ellos. No todas las familias tienen posibilidad de llevarlos a una guardería, a un kinder. Emplean a las personas tal vez que trabajan con ellos en su casa, o en la mejor posibilidad con los abuelos, que creo que es el ambiente en el que mejor se desarrollarían si no estuvieran realmente con sus padres biológicos, ¿verdad? Bueno, yo creo que uno de los primeros puntos que tenemos que acotar, que resaltar, es el hecho de que la familia, así como la iglesia se fundamenta en su Señor para que ella crezca en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en la Trinidad, en la Santísima Trinidad, de la misma manera, análogamente, por supuesto, ¿verdad? En una analogía, la familia es el ambiente privilegiado para el desarrollo de los jóvenes. Y como dijo usted, una frase que creo que es una frase que la vamos a tener a lo largo de los programas, determina la calidad de persona que uno puede llegar a ser. Así es. Para bien o para mal. Sí, y por lo tanto, licenciada, la calidad de sociedad que estamos construyendo. Sí. Así que el ambiente familiar, ¿usted lo considera primordial? Sí. En el desarrollo de la persona. Y actualmente hay muchas amenazas, porque así como trabajan los padres, también han migrado fuera del país, y entonces quedan en manos de familiares que tal vez no tienen la capacidad de poder imprimir en el joven la autoridad
y la disciplina que necesitan, no una disciplina rigurosa, no, disciplina en el sentido de crearles rutinas, de crearles hábitos de estudio, hábitos y valores reales, sanos, equilibrados, ¿verdad? Porque muchas veces los dejan con familiares que también tienen otras cargas de trabajo, que no les facilita a ellos, aunque quisieran, de poder disponer de todo el tiempo para educar a esos niños. Decía una persona, un mutuo conocido, Dios lo tenga en su gloria, el padre Francisco Fierro, sí, de grata recordación, el padre Fierro, hace, ¿qué?, 25 años, platicando en una charla, el padre dijo, el problema del Salvador no son las maras. Lo dijo claro el padre, en un momento en que había un auge terrible. Dijo, pero el problema no son las maras. Las maras, dijo, son la consecuencia del verdadero problema. El verdadero problema es la falta de familias en las que reine el amor de Dios. Por eso el programa del día de hoy, aunque nos vamos a dedicar a tocar este tipo de rasgos característicos de nuestra época, porque eso que usted nos menciona puede ser común a muchas épocas, pero estamos hablando específicamente del tiempo actual. Así es. Y en el tiempo actual, nuestros televidentes, muchos se van a identificar con sus palabras. Tienen que dejar a sus hijos en guarderías, sí, o tienen que... Antes, cuando nosotros estábamos jovencitos, era bien popular que venía una muchacha del campo y se quedaba, y muchas hicieron vida con uno. Sí, entonces ellas, aunque algunas lo marimbeaban a uno, pero uno tenía ese ambiente cuando ya venía el papá y venía la mamá, ese ambiente de amor familiar. Entonces, para usted, el debilitamiento de estas estructuras familiares, sí, ¿verdad?, inciden directamente en la calidad de jóvenes que estamos sí, produciendo. Exacto, sí, es importante realmente. La familia es la base para que un joven pueda vivir una vida sana, plena y realizada, ¿verdad? Un segundo aspecto, ¿verdad?, es el condicionamiento que hay actualmente para que el joven no sea educado por la familia, sino que las redes sociales, ¿verdad? O sea, la influencia que hay de las redes sociales es increíble, pero ahí está la vigilancia del padre que debe de tener y la dosificación que debe darle a sus hijos. Lastimosamente, yo he visto casos en los que un bebé en su cochecito, la madre o el padre le da un celular para distraerse. Pero que no esté molestando. Sí, y los niños ávidamente, miren, si es que los niños chiquitos le enseñan a uno cómo se usa el celular, dónde están las aplicaciones. O sea, uno se queda admirado realmente. Nosotros somos de la generación que no existía el celular, ¿verdad? Solo había un teléfono fijo en la casa, ¿verdad? Los que tenían suerte de tener teléfono fijo. Así es. O si no, había que ir a la caseta telefónica, sí, ¿verdad? Ahí a estar haciendo fila para poder accesar a un teléfono. Pero la facilidad que da la modernidad es tal que a veces los padres no se dan cuenta de el error que están cometiendo a darle a una criaturita un instrumento, porque ¿qué tiene de bueno el celular? Tiene luz, tiene sonido, tiene movimiento. O sea, hay comunicación a través de él, o sea, dicen los papás jóvenes, no, si un jueguito le estoy poniendo, o sea, es que él se va a divertir ahí con el jueguito. ¿Qué es lo que sucede con el cerebro de ese niño? O sea, tenemos que darnos cuenta que el cerebro de ese niño
se va a atrofiar. ¿Por qué? Porque lo que no se usa se atrofia. Cada uno de nosotros tiene un rango específico de ir desarrollando partes de nuestro cerebro. Y el área prefrontal es la que se utiliza más para adquirir conocimientos y para adquirir destrezas intelectuales. Y si nosotros le damos a ese niño desde chiquito algo que lo distraiga, lo va a distraer de todo su desarrollo intelectual. Si ustedes, nosotros todavía no hemos visto la cantidad y la calidad de niños que vamos a tener, ya adultos con esto. Pero el día de ayer, antier creo que fue, que a mí me sorprendió el titular de un periódico, que hay 400,000 ninis en El Salvador. 400,000, que son los que han registrado estadísticamente. Pero ustedes saben que eso hay afuera otro registro, subregistro. ¿Qué significa tener jóvenes de 15 a 24 años? Ninis es... ninis es que ni estudian ni trabajan. Ni estudian ni trabajan. Esos son ninis. 400,000 jóvenes llenos de vida. De 15 a 24 años. ¿Se imaginan ustedes que estos jóvenes no tienen el incentivo de vida para desarrollarse? Para tener una adecuada sentimiento de identidad y de querer desarrollar sus capacidades y poder ser útil a la sociedad. Porque ¿qué significa ser nini? Es darle la espalda a la sociedad. ¿Por qué? Porque si ni estudia ni trabaja, está esperando que su familia lo mantenga. Y eso realmente no es una gracia. No, y también qué tipo de sociedad puede salir a partir de eso. Porque antes de irnos a la pausa, haciendo una pequeña primera conclusión de esto que nos está hablando ella, que yo espero que le pongamos mucho interés, queridos amigos que nos escuchan, porque básicamente lo que la licenciada nos está diciendo es que ese joven que hoy es un delincuente, que hoy todo el mundo dice, no hombre, qué bueno, ojalá que los maten, ojalá que los perforen, que los machaquen, que hagan con ellos lo que quieran, que los metan en una cárcel y los entierren en el fondo de la tierra. Ese joven era un muchacho que tenía un futuro como su hijo o como mis hijos, ¿verdad? Como los hijos de cualquiera, pero los condicionamientos tanto económicos, licenciada, sí, así. Políticos, culturales, jurídicos, toda esa cuestión que rodea el desarrollo de un joven, impreso por una falta de justicia social, que ya hemos tenido muchos programas al respecto, nos ha dado este producto terminado. Pero yo quiero, antes de irnos a la pausa, recordarles que son productos terminados, pero nunca, según la Iglesia, productos desechados. Siguen siendo personas con igual dignidad que ella, que usted, que sus hijos, que su mamá, que su papá, que todos nosotros, porque como dijo el Papa Francisco en unas declaraciones muy polémicas que han surgido hace poco, pero muy llenas y muy cargadas de sentido teológico, todos somos hijos de Dios, ya sea criaturalmente o por adopción, pero hijos todos. Y el ser humano es una persona dotada de la dignidad de ser criatura creada, valga la redundancia, a imagen y semejanza divina. Así que vamos a hacer nuestra primera pausa. Al regresar vamos a retomar este tema porque yo creo que muy interesante lo que nos está diciendo. La construcción de una mejor sociedad no depende del gobierno de turno, depende de cómo nosotros vamos
ayudando a las familias. No se vayan, en un minutito volvemos con todos ustedes. Gracias por continuar con su programa Al Pie de la Cruz. El día de hoy estamos tratando un programa sobre la situación actual de la juventud en orden a presentarles la gran noticia de que Dios en Cristo nos ama. Porque la teología no es un lujo intelectual, no es una ocupación que incremente nuestro patrimonio personal en el área del conocimiento y que nos obligue a investigar más. La teología, porque este es un programa de teología moral en esencia, de teología, pero teología moral, en esencia es ciencia de salvación. La idea es que nosotros, a través de lo que conocemos acá, reflexionemos y nos demos cuenta de que eso que San Pablo nos menciona en la primera de Corintios, capítulo 15, versículo 19, tan hermoso, que dice que si nuestra fe en Cristo se restringe, se limita a la vida presente, somos unos desdichados porque le perdemos el sentido a la vida. Y el verdadero sentido de la vida del cristiano es alcanzar la relación personal con su Creador. La relación creador-criatura que en Cristo se nos da completamente gratis y nos hace hijos en el Hijo, hijos por adopción. Así que ahí viene la importancia fundamental de la familia en el desarrollo de los jóvenes. Una familia cristiana es un mejor ambiente que una familia que no lo es para el joven. Porque hemos hablado de dos aspectos fundamentales. El primero es la disolución o el debilitamiento de los lazos de la familia tradicional, que trae, licenciada, algunas cuestiones complicadas para el desarrollo de la persona humana. Una de ellas es la que usted nos mencionaba, que esa avalancha de cosas que conocemos hoy a través de manera virtual se convierte en el nuevo magisterio de los jóvenes. Hoy ya no es el Papa Francisco el que le enseña a un joven sobre el matrimonio, sino un youtuber. Así es. Sí, ese es un aspecto bien importante a reconocer, de que estamos actualmente inundados por youtubers, por gente que realiza programas con el afán, y eso hay que verlo, porque yo siempre digo, ¿por qué razón nos quieren tener entretenidos? Porque esos youtubers hacen esos programas porque ganan dinero. Al final, esa es la situación, que quieren adquirir fans, y según el número de fans que tienen, o sea, seguidores de esos programas, no sé quién, y eso es lo que yo quisiera realmente que se descubriera, les paga a partir de tener 100,000 seguidores, dicen. Y entonces, ¿qué pasa? Que esos youtubers, con tal de tener audiencia, tener presencia con los jóvenes o con las personas adultas, tratan temas que a veces superficialmente los conocen, en primer lugar. Segundo lugar, que dan antivalores, porque hay situaciones en las cuales naturalmente la persona no lo haría, pero que ellos hacen un escenario, plantean un escenario en el que ellos son los personajes
¿cómo decirle? Son los protagonistas de historias que a veces no son ciertas, pero que las personas que lo siguen lo creen. Y es lo mismo que los actores, que les forman una fama, pero no es natural. Y todo lo que no es natural tiene una máscara, y esa máscara solo presenta cosas buenas, cuando la realidad es diferente. Entonces, si el joven quiere equipararse a esa máscara, a ese escenario tan sofisticadamente realizado, su realidad es otra, entonces esa dicotomía entre una falsedad que le presentan a lo que en realidad él vive, le provoca al joven una distorsión tremenda de sus valores. Hay una inversión de valores. Por ejemplo, ahora los jóvenes no quieren responsabilidades. Les abruma el hecho de buscar una novia. Les abruma el hecho de tener una relación por cierto tiempo para conocer a esa amiga o amigo, para poder establecer una relación de noviazgo formal y después decidirse casar con esa persona. ¿Qué hacen ahora? La promiscuidad es lo que se presenta en el ámbito social. O sea, citas de un día, o sea que a veces se conocen en el Facebook o se conocen a través del internet, citas a ciegas, o sea que a veces les dicen, miren, ahora hasta clubes de solicitud de amistades hay, ¿verdad? Con el fin de ver si se pueden relacionar con alguien y ver qué compatibilidad tiene. Pero el hecho es que las redes sociales lo llevan a uno a involucrarse en cuestiones de competitividad entre ellos mismos, con el afán de aparentar lo que no son. Y entonces esa realidad, cuando un joven y una joven se relacionan a través de ese sistema, cuando se conocen en persona, no se identifican. O sea, dicen, no era lo que yo creía. O sea, esta persona no es la persona que yo quería. Y otras ocasiones también lo que hacen es citas del día, tienen sexo y hasta ahí llegó. Y otra pareja y otra pareja. Y ese tipo de relación lleva, en primer lugar, a distorsionar su forma de ser. En segundo lugar, puede llevar a enfermedades contraídas por diversidad de parejas. Y ahora la nueva moda de los LGTB, en el sentido de que ven normal una pareja del mismo sexo. Yo quiero preguntarles, un hombre y una mujer se relacionan y pueden concebir un hijo. Dos hombres se relacionan y no pueden concebir un hijo. ¿Cómo pueden ver de natural el hecho de quererse comprometer y casarse, entre comillas, y tener acceso a adoptar niños, cuando la naturaleza les está diciendo no es así? O sea, yo no veo claro que ellos en su sentir social, ellos defienden a los animales, la naturaleza, que los huevitos de las tortugas no sean destruidas o que se comercialicen, pero ellos no tienen el sentido claro de la existencia de un ser humano. Pueden ser ecologistas, pero también son abortistas.
Esa dicotomía se da. Claro, claro, ¿Será? es una moral muy endeble, licenciada. Sí, o sea, ¿por qué razón? Porque hay una inversión de valores en ello. Como causa, como efecto más bien, de esa distorsión que le provoca toda la presentación hollywoodesca, en cierto sentido, de las realidades que los youtubers les dan. Claro, claro. Que no son lo que realmente debe darse en la sociedad. Una sociedad donde la mayor parte de jóvenes ahorita están adoptando mascotas, o sea, cuando se independizan de sus familias, que no lo veo malo el hecho de quererse independizar cuando ya ellos tienen una capacidad de poder trabajar y poderse sostener ellos mismos, con el afán de irse procurando una independencia de la familia. Pero el hecho de que ellos adopten mascotas y las críen como hijos, no me parece. El evangelista San Marcos nos dice uno de los 5 consejos evangélicos contenidos en su capítulo 8, versículos del 34 al 39, donde dice, hace esta pregunta que viene muy bien con lo que ella nos acaba de decir, en orden al sentido de competencia. Porque ya hablamos de disolución o debilitamiento de los valores de la familia tradicional. Ya hablamos de la gran influencia ejercida por los medios virtuales que lleva a la creación de valores y de antivalores que alteran completamente la convivencia en común. Sí. Con esta cuestión de la competencia, San Marcos nos dice, y nos hace esa pregunta. Pongámosle atención a esa pregunta. San Marcos, inspirado por el Espíritu. San Marcos es uno de mis favoritos, por cierto, porque él fue secretario de San Pedro y secretario de San Pablo. Ese sí que comió en los dos platos, ¿verdad? Y él dice, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? ¿Qué daría por recuperarla? Pues hoy con este sentido de competencia se invierte la pregunta. O sea, lo más importante para los jóvenes de hoy es ganar el mundo entero. Sí. ¿Verdad? Es ganar el mundo entero para poder, lo que usted dice, tener una posibilidad de darle rienda suelta, ya no a sus sentidos naturales, no a su fin último, sino en realidad a la parte de los deseos. Y por eso usted nos mencionaba que mientras menos responsabilidades, mejor, ¿verdad? Responsabilidades en orden al servicio, ¿verdad? Sí, por ejemplo, los vemos a los jóvenes que prefieren no casarse, pero estudiar una maestría, estudiar 2 maestrías, estudiar idiomas. ¿Eso está malo? No, eso es perfecto, pero no en detrimento de la propia vida. Así es. ¿Verdad? Y de compartir y de recordar el amor de ágape, que es el amor de servicio, el amor hacia afuera, ¿verdad? Entonces, el sentido de competencia, licenciada, podríamos decirlo que tiene esa connotación negativa. Sí, realmente es negativa en el sentido de cuando es desmedida. Ahora los jóvenes quieren tener el último iPhone, la última grito de la moda, o sea, las marcas para ellos son necesarios tener, por ejemplo, ahora ya no solamente tienen su vehículo, tienen una bicicleta deportiva de esas que, o sea, casi cuestan lo que cuesta un carro. Necesitan deportes extremos para competencias. ¿Y qué es lo que pasa con todo eso? Con todo eso quieren llenar un vacío que sienten en su corazón y que no lo logran llenar con todas las cosas. Es la época del consumo y es lo que el joven tiene que llegar a entender, que toda esa distracción, porque es una distracción, todas las redes sociales, ¿cuánto tiempo invertimos en estar viendo las redes sociales? ¿Cuánto tiempo?
En nuestra época era la televisión nada más, la que existía. Pero aún la televisión mal encausada podía tenernos a horas y horas viendo la televisión, pero nuestros padres nos regulaban el tiempo, ¿verdad? O sea, había tiempo para todo, para el juego. Eso es otra de las cosas, que muchos tampoco, unos, gracias a Dios, hacen ejercicio físico, pero la mayoría ahora se queda anquilosada, sentada o acostada viendo los programas, o sea, las redes sociales. Entonces todo eso es una distracción y es la presa fácil de los productores de todas las marcas habidas y por haber, o sea, y que la sociedad solo consuma. O sea, nos hemos vuelto una sociedad consumista, no productiva. Y a eso tenemos que llegar. Los ninis. Sí. Y fíjense que si nosotros empezamos a desmembrar esto, porque ahorita estamos a nivel de principios y por lo tanto estamos en lo más general que podemos estar. Pero si empezamos con cada uno de estas tres, de estos tres rasgos tan fuertes que usted nos ha puesto, por ejemplo, por decirlo de alguna manera, imagínese eso que usted nos acaba de mencionar, el sedentarismo tan fuerte que hay. Hoy, en la mañana fui a comprarle a la señora el pan francés y le pregunté por su niña de 13 años. Y me dice ella, mire, mi hija tiene problemas de insomnio, tiene problemas de dolores de cabeza, jaquecas, se marea. Y uno se pregunta, ¿y qué niño tiene semejantes problemas? Y si usted se va, se da cuenta que son cantidades increíbles de niños con problemas de atención, con una gran cantidad de temas psicológicos fuertes. Quiere decir que todo esto tiene también, estas causas generales tienen consecuencias fuertes. Con respecto a eso, hay mucho joven y niño que ahorita tiene déficit atencional, pero eso es la consecuencia de utilizar los aparatos celulares. ¿Por qué? Porque están en una cosa y en otra, o sea, no prestan la atención adecuada. Ahora con la pandemia hubieron muchos, o sea, tuvieron que tener el recurso de la escolaridad a través de los celulares, ¿verdad? Entonces, pero prestar atención al maestro ya para ellos era aburrido, porque el celular les provocaba, es decir, tenían sus horas escolares, pero fuera, extracurricularmente, tenían acceso a muchos videos de todo tipo, que ya cuando llegan a la escolaridad y presencial, yo creo, si les preguntamos a los maestros, la inducción que tuvieron que tener para con estos niños, para mantenerse sentados en el pupitre nuevamente, creo que se llevarían por lo menos 2 meses, ¿verdad? Que ahora, si este año es el primer año de presencialidad, todavía están tratando de incorporarse y de llamarles la atención de la forma más adecuada. ¿Por qué? Porque si el movimiento, el sonido y la luz de los celulares atrofian al niño, o sea, en su mentalidad, el déficit de atención lo van a tener de por vida. Es terrible, pero bueno, yo pienso que estos son muchas veces, como decía Einstein, decía que muchas veces es mucho más difícil plantear un problema que resolverlo. A veces esto que usted nos ha dicho, muchos de nuestros televidentes ni siquiera lo veían como problema. Así que les vamos a dejar esto, vamos a terminar en el próximo segmento de hacer una especie de gran vista panorámica de estos 4 puntos. Obviamente no son todos, habrán muchas más cosas que considerar, pero lo vamos a dejar así para que ustedes vayan comenzando a ver realmente por qué sus hijos son como son
No es que hoy sea más difícil criar a los hijos, no. Lo que pasa es que tenemos que hacer, como decía el Vaticano II, un ayornamiento. Tenemos que volver a nuestros principios fundamentales, que lo veremos en la próxima sección. Así que no nos cambien, en un segundito regresamos con todos ustedes. Gracias por continuar con su programa Al Pie de la Cruz. El día de hoy estamos tratando un programa sobre la situación actual de la juventud en orden a presentarles la gran noticia de que Dios en Cristo nos ama. Porque la teología no es un lujo intelectual, no es una ocupación que incremente nuestro patrimonio personal en el área del conocimiento y que nos obligue a investigar más. La teología, porque este es un programa de teología moral en esencia, de teología, pero teología moral, en esencia es ciencia de salvación. La idea es que nosotros, a través de lo que conocemos acá, reflexionemos y nos demos cuenta de que eso que San Pablo nos menciona en la primera de Corintios, capítulo 15, versículo 19, tan hermoso, que dice que si nuestra fe en Cristo se restringe, se limita a la vida presente, somos unos desdichados porque le perdemos el sentido a la vida. Y el verdadero sentido de la vida del cristiano es alcanzar la relación personal con su Creador. La relación creador-criatura que en Cristo se nos da completamente gratis y nos hace hijos en el Hijo, hijos por adopción. Así que ahí viene la importancia fundamental de la familia en el desarrollo de los jóvenes. Una familia cristiana es un mejor ambiente que una familia que no lo es para el joven. Porque hemos hablado de dos aspectos fundamentales. El primero es la disolución o el debilitamiento de los lazos de la familia tradicional, que trae, licenciada, algunas cuestiones complicadas para el desarrollo de la persona humana. Una de ellas es la que usted nos mencionaba, que esa avalancha de cosas que conocemos hoy a través de manera virtual se convierte en el nuevo magisterio de los jóvenes. Hoy ya no es el Papa Francisco el que le enseña a un joven sobre el matrimonio, sino un youtuber. Así es. Sí, ese es un aspecto bien importante a reconocer, de que estamos actualmente inundados por youtubers, por gente que realiza programas con el afán. Y eso hay que verlo, porque yo siempre digo, ¿por qué razón nos quieren tener entretenidos? Porque esos youtubers hacen esos programas porque ganan dinero. Al final, esa es la situación, que quieren adquirir fans, y según el número de fans que tienen, o sea, seguidores de esos programas, no sé quién, y eso es lo que yo quisiera realmente que se descubriera, les paga a partir de tener 100,000 seguidores, dicen. Y entonces, ¿qué pasa? Que esos youtubers, con tal de tener audiencia, tener presencia con los jóvenes o con las personas adultas, tratan temas que a veces superficialmente los conocen, en primer lugar. Segundo lugar, que dan antivalores, porque hay situaciones en las cuales naturalmente
la persona no lo haría, pero que ellos hacen un escenario, plantean un escenario en el que ellos son los personajes, ¿cómo decirle? Son los protagonistas de historias que a veces no son ciertas, pero que las personas que lo siguen lo creen. Y es lo mismo que los actores, que les forman una fama, pero no es natural. Y todo lo que no es natural tiene una máscara, y esa máscara solo presenta cosas buenas, cuando la realidad es diferente. Entonces, si el joven quiere equipararse a esa máscara, a ese escenario tan sofisticadamente realizado, su realidad es otra, entonces esa dicotomía entre una falsedad que le presentan a lo que en realidad él vive, le provoca al joven una distorsión tremenda de sus valores. Hay una inversión de valores. Por ejemplo, ahora los jóvenes no quieren responsabilidades. Les abruma el hecho de buscar una novia. Les abruma el hecho de tener una relación por cierto tiempo para conocer a esa amiga o amigo, para poder establecer una relación de noviazgo formal y después decidirse casar con esa persona. ¿Qué hacen ahora? La promiscuidad es lo que se presenta en el ámbito social. O sea, citas de un día, o sea que a veces se conocen en el Facebook o se conocen a través del internet, citas a ciegas, o sea que a veces les dicen, miren, ahora hasta clubes de solicitud de amistades hay, ¿verdad? Con el fin de ver si se pueden relacionar con alguien y ver qué compatibilidad tiene. Pero el hecho es que las redes sociales lo llevan a uno a involucrarse en cuestiones de competitividad entre ellos mismos, con el afán de aparentar lo que no son. Y entonces esa realidad, cuando un joven y una joven se relacionan a través de ese sistema, cuando se conocen en persona, no se identifican. O sea, dicen, no era lo que yo creía. O sea, esta persona no es la persona que yo quería. Y otras ocasiones también, lo que hacen es citas del día, tienen sexo y hasta ahí llegó. Y otra pareja y otra pareja. Y ese tipo de relación lleva, en primer lugar, a distorsionar su forma de ser. En segundo lugar, puede llevar a enfermedades contraídas por diversidad de parejas. Y ahora la nueva moda de los LGTB, en el sentido de que ven normal una pareja del mismo sexo. Yo quiero preguntarles, un hombre y una mujer se relacionan y pueden concebir un hijo. Dos hombres se relacionan y no pueden concebir un hijo. ¿Cómo pueden ver de natural el hecho de quererse comprometer y casarse, entre comillas, y tener acceso a adoptar niños, cuando la naturaleza les está diciendo no es así? O sea, yo no veo claro que ellos en su sentir social, ellos defienden a los animales, la naturaleza, que los huevitos de las tortugas no sean destruidas o que se comercialicen.
pero ellos no tienen el sentido claro de la existencia de un ser humano. Pueden ser ecologistas, pero también son abortistas. Esa dicotomía se da. Claro, claro, ¿Se es una moral muy endeble, licenciada. Sí, o sea, ¿por qué razón? Porque hay una inversión de valores en ello, como causa, como efecto más bien, de esa distorsión que le provoca toda la presentación hollywoodesca, en cierto sentido, de las realidades que los youtubers les dan. Claro, claro. Que no son lo que realmente debe darse en la sociedad. Una sociedad donde la mayor parte de jóvenes ahorita están adoptando mascotas, o sea, cuando se independizan de sus familias, que no lo veo malo el hecho de quererse independizar cuando ya ellos tienen una capacidad de poder trabajar y poderse sostener ellos mismos, con el afán de irse procurando una independencia de la familia. Pero el hecho de que ellos adopten mascotas y las críen como hijos, no me parece. El evangelista San Marcos nos dice uno de los 5 consejos evangélicos contenidos en su capítulo 8, versículos del 34 al 39, donde dice: hace esta pregunta que viene muy bien con lo que ella nos acaba de decir, en orden al sentido de competencia. Porque ya hablamos de disolución o debilitamiento de los valores de la familia tradicional. Ya hablamos de la gran influencia ejercida por los medios virtuales que lleva a la creación de valores y de antivalores que alteran completamente la convivencia en común. Sí. Con esta cuestión de la competencia, San Marcos nos dice, y nos hace esa pregunta, pongámosle atención a esa pregunta. San Marcos, inspirado por el Espíritu. San Marcos es uno de mis favoritos, por cierto, porque él fue secretario de San Pedro y secretario de San Pablo. Ese sí que comió en los dos platos, ¿verdad? Ajá. Y él dice, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? ¿Qué daría por recuperarla? Pues hoy con este sentido de competencia se invierte la pregunta. O sea, lo más importante para los jóvenes de hoy es ganar el mundo entero. Sí. ¿Verdad? Es ganar el mundo entero para poder, lo que usted dice, tener una posibilidad de darle rienda suelta, ya no a sus sentidos naturales, no a su fin último, sino en realidad a la parte de los deseos. Y por eso usted nos mencionaba que mientras menos responsabilidades, mejor, ¿verdad? Responsabilidades en orden al servicio, ¿verdad? Sí, por ejemplo, los vemos a los jóvenes que prefieren no casarse, pero estudiar una maestría, claro, estudiar 2 maestrías, estudiar idiomas. ¿Eso está malo? No, eso es perfecto, pero no en detrimento de la propia vida. Así es. ¿Verdad? Y de compartir y de recordar el amor de ágape, que es el amor de servicio, el amor hacia afuera, ¿verdad? Entonces, el sentido de competencia, licenciada, podríamos decirlo, sí, que tiene esa connotación negativa. Sí, realmente es negativa en el sentido de cuando es desmedida. Ahora los jóvenes quieren tener el último iPhone, la última, el grito de la moda, o sea, las marcas, para ellos son necesarios tener, por ejemplo, ahora ya no solamente tienen su vehículo, tienen una bicicleta deportiva, de esas que, o sea, casi cuestan lo que cuesta un carro. Necesitan deportes extremos para competencias. ¿Y qué es lo que pasa con todo eso? Con todo eso quieren llenar un vacío que sienten en su corazón y que no lo logran llenar con todas las cosas. Es la época del consumo
Y es lo que el joven tiene que llegar a entender, que toda esa distracción, porque es una distracción, todas las redes sociales, ¿cuánto tiempo invertimos en estar viendo las redes sociales? ¿Cuánto tiempo? En nuestra época era la televisión nada más, la que existía. Pero aún la televisión mal encausada podía tenernos a horas y horas viendo la televisión, pero nuestros padres nos regulaban el tiempo, ¿verdad? O sea, había tiempo para todo, para el juego. Eso es otra de las cosas, que muchos tampoco, unos, gracias a Dios, hacen ejercicio físico, pero la mayoría ahora se queda anquilosada, sentada o acostada viendo los programas, o sea, las redes sociales. Entonces todo eso es una distracción y es la presa fácil de los productores de todas las marcas habidas y por haber, o sea, y que la sociedad solo consuma. O sea, nos hemos vuelto una sociedad consumista, no productiva, y a eso tenemos que llegar. Los ninis. ¿Sí? Y fíjese que si nosotros empezamos a desmembrar esto, porque ahorita estamos a nivel de principios y por lo tanto estamos en lo más general que podemos estar, pero si empezamos con cada uno de estas de estos tres rasgos tan fuertes que usted nos ha puesto, por ejemplo, por decirlo de alguna manera, imagínese eso que usted nos acaba de mencionar, el sedentarismo tan fuerte que hay. Hoy en la mañana fui a comprarle a la señora del pan francés y le pregunté por su niña de 13 años. Y me dice ella, mire, mi hija tiene problemas de insomnio, tiene problemas de dolores de cabeza, jaquecas, se marea. Y uno se pregunta, ¿y qué niño tiene semejantes problemas? Y si usted se va, se da cuenta que son cantidades increíbles de niños con problemas de atención, con una gran cantidad de temas psicológicos fuertes. Quiere decir que todo esto tiene también, estas causas generales tienen consecuencias fuertes. Con respecto a eso, hay mucho joven y niño que ahorita tiene déficit atencional, pero eso es la consecuencia de utilizar los aparatos celulares. ¿Por qué? Porque están en una cosa y en otra, o sea, no prestan la atención adecuada. Ahora con la pandemia hubieron muchos, o sea, tuvieron que tener el recurso de la escolaridad a través de los celulares, ¿verdad? Entonces, pero prestar atención al maestro ya para ellos era aburrido, porque el celular les provocaba, es decir, tenían sus horas escolares, pero fuera, extracurricularmente, tenían acceso a muchos videos de todo tipo, que ya cuando llegan a la escolaridad y presencial, yo creo, si les preguntamos a los maestros, la inducción que tuvieron que tener con estos niños, para mantenerse sentados en el pupitre nuevamente, creo que se llevarían por lo menos 2 meses, ¿verdad? Que ahora, si este año es el primer año de presencialidad, todavía están tratando de incorporarse y de llamarles la atención de la forma más adecuada. ¿Por qué? Porque si el movimiento, el sonido y la luz de los celulares atrofian al niño, o sea, en su mentalidad, el déficit de atención lo van a tener de por vida. Es terrible, pero bueno, yo pienso que estos son muchas veces, como decía Einstein, decía que muchas veces es mucho más difícil plantear un problema que resolverlo. A veces esto que usted nos ha dicho, muchos de nuestros televidentes ni siquiera lo veían
como problema. Así que les vamos a dejar esto, vamos a terminar en el próximo segmento de hacer una especie de gran vista panorámica de estos 4 puntos. Obviamente no son todos, habrán muchas más cosas que considerar, pero lo vamos a dejar así para que ustedes vayan comenzando a ver realmente por qué sus hijos son como son. No es que hoy sea más difícil criar a los hijos, no. Lo que pasa es que tenemos que hacer, como decía el Vaticano II, un ayornamiento. Tenemos que volver a nuestros principios fundamentales, que lo veremos en la próxima sección. Así que no nos cambien, en un segundito regresamos con todos ustedes.